capítulo 4, verso 4 al 6. Oseas, capítulo 4, verso 4 al 6. Doy lectura en el nombre de Cristo. Que nadie entre en pleito ni reprenda a nadie, porque tu pueblo es como los que se oponen pleito al sacerdote. Tropezarás en pleno día, y tropezará también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oremos. Padre Santo y Celestial, agradecemos que por el amor de Dios podamos estar en este lugar alabando y bendiciendo tu santo nombre. Este día tan especial como lo es el día del Señor, estamos aquí, Señor precioso y bendito, agradeciendo al Señor que nuevamente nos tiene en este lugar y nos permite escuchar su palabra. Permíteme, Padre, predicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Necesito de ti, Señor, para que tu palabra sea anunciada. Señor, denos sabiduría, denos entendimiento, denos, Señor, comprensión de acuerdo a las Escrituras, para que entendamos con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que tu palabra corra y sea glorificada. Por amor de tu precioso y santo nombre, te ruego todo esto, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Oseas, versículo a versículo. Lo hemos dicho, Oseas, su nombre significa salvación. Oseas y la gran cantidad de la profecía que está contenida en este libro va dirigida al reino dividido de Israel, específicamente al reino del norte, donde el rey de aquel pueblo era el rey Jeroboam II. Hemos dicho que el capítulo 1, lo que hemos ido estudiando anteriormente, el capítulo 1 capítulo 1, 2 y 3, trata de la vida de Oseas, trata de que él debía primero experimentar esta profecía en su vida. Él debía vivir lo que predica. Y si el pueblo de Dios estaba siendo infiel, él debía tomar una mujer llamada Gomer, contraer matrimonio con ella, tener hijos con ella, pero esta mujer lo iba a traicionar, iba a quebrantar el pacto de aquel matrimonio, le iba a ser infiel yéndose tras amantes. Entonces, ¿era difícil la predicación de Oseas? Sí, era difícil experimentar esto, sí. Pero ya al entender esto, él podía predicar ya con más propiedad lo que era una infidelidad, de cómo el pueblo de Dios le estaba siendo infiel al Señor que le había dado tanto. Vimos también, por medio de las Escrituras, que le nacieron 3 hijos a Oseas con esta relación con Gomer. El primero de ellos se debía llamar Jezreel, el segundo Loami y el tercero Lo-Ruama. Estos 3 nombres eran profecías que vendrían sobre el pueblo de Israel. La primera de ellas es Jezreel. Debía llamársele Jezreel porque la tierra de Jezreel, un rey llamado Acab junto a su esposa, fueron ajusticiados por la descendencia de Jeroboam II y fue derramada la sangre de ellos. Fue tan sangriento lo que aconteció con ellos, pero el Señor iba a demandar esa sangre. Aunque era propósito de Dios que sucediera, iba a demandar esa sangre.
Por eso el Señor iba a traer un tremendo juicio sobre este lugar llamado Israel. El segundo nombre era una pequeña hija, y esa pequeña hija se debía llamar Lo-Ami, que significa no mi pueblo. Lo hemos dicho, es que esa pequeña se iba a acercar en algún momento. ¿Cómo te llamas, pequeña? Me llamo Lo-Ami. Me llamo, ustedes no son mi pueblo. Entonces una persona que impacta con lo que esto le estaba diciendo, solo el nombre de esa niña. Así que esto representa, ¿cierto?, que el Señor, que el Señor iba, de acuerdo a esta infidelidad, a justiciar a este pueblo infiel. Y ya no iba a ser pueblo. Y luego le nace un tercero y se llama Lo-Ruama, lo que significa no compadecida. Es decir, el Señor ya no iba a tener compasión de este pueblo infiel. Sin lugar a dudas eran tres nombres muy estridentes, muy duros, pero mostraban que la predicación de este hombre llamado Oseas era algo que él vivía, era algo que él experimentaba. Luego vimos, a través del capítulo 2, si bien el Señor estaba en todo su derecho, así como Oseas estaba en todo su derecho de despedir a esta mujer infiel que lo había abandonado, lo había dejado solo, estaba en todo su derecho de hacerlo, no lo hace. Y dentro de esta historia se va combinando lo que el Señor va pasando con Israel, lo que Oseas también va pasando. Y dentro de esta historia nos vamos dando cuenta cómo el Señor la lleva al desierto y habla a esta mujer y le habla al corazón. Le recuerda todos los momentos preciosos que vivieron juntos. Pero también sabía que el corazón de esta mujer era infiel todavía. ¿Y qué es lo que hacía? Le hizo un cerco para que esta mujer no se fuera tras sus amantes. Se llama a esta mujer en el capítulo 2 también a pleito, se les llama a juicio, por la razón sencilla de que ellos habían quebrantado el pacto, así como el pacto del matrimonio de Oseas había sido quebrantado. Y así se va desenvolviendo esta historia hasta que llegamos al capítulo 3, donde el Señor le pide algo muy importante a Oseas y algo muy difícil de cumplir. Le dice: ve y anda a buscar a tu esposa infiel. La esposa infiel de Oseas, llamada Gomer, ¿sabe dónde estaba? Estaba como concubina de otro hombre. Entonces debía ir Oseas y pagar un precio muy elevado por esta concubina, un precio muy costoso por esta concubina. Debía pagar ese precio y traerla y perdonarla y nuevamente hacer votos para nuevamente hacer un nuevo pacto con ella. Entonces no era nada de fácil lo que debía experimentar este hombre en su propia vida. Debía perdonar y pagar un muy alto precio por esa mujer que ya estaba como concubina, estaba conviviendo con otro hombre. Entonces ella tiene que ir y pagarle a esa persona, decir: aquí está la plata. Y así la debió rescatar de aquel lugar. Y si bien iban a reconciliarse, sí había algo: no podían tener intimidad por un tiempo. Él la iba a perdonar, la trajo, la compró, pero no iban a tener intimidad por un largo tiempo. Y eso era para que se cumpliese que mucho tiempo iba a estar Israel sin rey, iba a estar sin sacrificio, sin terafines. Es decir, iba en ese lapso que no iba a haber intimidad entre ellos, era un lapso de purificación, si lo podemos decir. Para que ella medite, para que ella entienda todas las cosas. Y luego de todo esto se le iba a hacer devuelto todas las cosas, toda la herencia que ella tenía. Porque recuerde que al cometer esta infidelidad, ellos quebrantaban el pacto, y al quebrantar el pacto, ya había una separación. Entonces todo lo que le pertenecía a Oseas, ya esta mujer lo perdía. Pero al volver a hacer el pacto, ella retomaba todas las cosas. Es en ese contexto que entramos al capítulo 4. Ya desde el capítulo 4 en adelante se deja de hablar de la historia de Oseas. Ahora Oseas, ya viviendo estas cosas, va a predicar acerca de lo infiel que es este pueblo de Dios, así como infiel fue la esposa que él tuvo que reconciliarse. Y vimos el domingo pasado los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Oseas, donde en estos primeros 3 versículos el pueblo de Israel es llevado a pleito, es decir, es llevado a ese lugar donde iba a ser juzgada, iba a ser llevada a ese lugar donde se le iba a decir:
ustedes no están cumpliendo con el pacto. Ustedes no están cumpliendo con ese pacto del cual ustedes se habían comprometido en seguir. Ustedes se habían comprometido que si seguían este pacto, ustedes iban a ser bendecidos. Pero si no seguían el pacto, iba a venir maldición sobre sus vidas. En eso consisten los pactos. Si bien tenemos cosas que vamos a ganar, también tenemos mucho que perder si no lo cumplimos. Entonces este pueblo es llevado a pleito. Y se habla de los moradores de la tierra en el sentido del pueblo de Israel, de esa tierra prometida. Y tristemente se le empieza a decir en ese juicio, ustedes no tienen verdad. Ustedes no tienen misericordia y no tienen conocimiento de Dios. Era una acusación muy grave, porque si hay algo que nos muestra la revelación especial de Dios, es que Él es la verdad. Y si en un pueblo ya no está la verdad de Dios, está sin Dios. Si un pueblo ya no tiene misericordia por el prójimo, ya no tiene misericordia para los que están a su alrededor, ese pueblo ya está muy lejos de Dios. Y en tercer lugar, ellos no tenían conocimiento de Dios. En simples y sencillos pasos, ellos habían quebrantado los mandamientos. Luego en el capítulo 2 vemos cómo se nombran aproximadamente 5 o 6 de los 10 mandamientos de los cuales ellos no estaban cumpliendo. Ellos estaban perjurando. Y recuerden que cuando ellos juraban en el nombre de Dios. Pero cuando ellos juran en el nombre de Dios y no cumplen, ellos están perjurando. Ellos están cometiendo un grave pecado al tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano. En segundo lugar, ellos mienten. Estaban transgrediendo aquel mandamiento que dice: no dirá falso testimonio contra ti. Es decir, ellos estaban cayendo en ese pecado llamado la mentira. También estaban cayendo en el pecado que dice: no matarás. También en el verso 2, ¿cierto?, del capítulo 4 dice: no hurtarás. También estaban cayendo en adulterio. Estaban oprimiendo y se estaban sucediendo homicidios tras homicidios. Recuerde que este pueblo no era cualquier pueblo, sino era el pueblo que había recibido la revelación especial de Dios. Era el pueblo que había recibido esta revelación tan preciosa de la palabra de Dios. ¿Y en qué resultaría el quebrantamiento del pacto? Lo deja muy claro el versículo 3, del cual terminamos el domingo pasado, y dice: por lo cual se enlutará la tierra. Es decir, las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haber quebrantado el pacto, las va a traer como maldición la misma tierra que ellos tienen. Ellos iban a sembrar y las siembras no se le iban a dar. Ellos iban a hacer tantas cosas y esas cosas no iban a fructificar su vida. No podemos esperar bendición cuando hemos quebrantado el pacto. No podemos aspirar a bendición si estamos lejos de la ley de Dios y lejos del conocimiento acerca de Él. Y nos damos cuenta cómo se extenuará todo morador de ella, es decir, todo morador de aquella tierra de Israel. Al haber quebrantado el pacto se va a debilitar, porque si la tierra es maldecida, ¿qué va a venir en nuestro alimento? Vamos a estar mal alimentados. Luego las bestias del campo iban a sufrir, las aves del cielo y aún los peces del mar iban a morir a causa del quebrantamiento del pacto. Todo esto nos damos cuenta que se cumple en Génesis cuando vimos que la tierra fue maldita por causa de ¿quién? Por causa del hombre. Hemos visto cómo también la tierra anhela ser redimida, anhela ser ya transformada en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Gime a una, dice, con dolores de parto la creación, esperando esta adopción de parte de Dios. Es en ese contexto que entra el verso 4. Si pudiéramos colocarle un título a los versos que estudiaremos hoy, estaríamos hablando de Israel y su apostasía. La palabra apostasía es una palabra compuesta que significa colocarse fuera de la fe. En palabras simples es colocarse fuera de la palabra de Dios. Ya nos ha quedado claro que ellos se están colocando fuera de la ley de Dios. Recuerden que el antiguo pacto consiste en responsabilidades, consiste en ordenanzas y consiste también en bendiciones que Dios daría. Pero al quebrantar ese pacto ya solamente se debe esperar cosas malas que sucedan
juicios de parte de Dios al no permanecer en ese pacto, al irse en contra del pacto mismo de Dios. Entonces, la apostasía es colocarse fuera de la fe, es colocarse fuera de la ley, es colocarse fuera del pacto. ¿Y qué nos sucede cuando nos colocamos fuera del pacto? Sino son las cosas malas que van a venir a nuestra vida, que como lo dijimos la vez pasada, no vienen inmediatamente. Lo hemos dicho, Satanás no nos ataca cuando estamos con oración, cuando estamos con harta lectura de la palabra de Dios, cuando estamos, ¿cierto?, constantemente congregándonos, cuando estamos constantemente poniendo por obra la palabra de Dios. No, ahí no nos ataca. Él es tan cobarde que espera que nos debilitemos para destruirnos completamente. Eso es lo que usted y yo debemos ir entendiendo y tomar atención a estas cosas. Entonces, parte diciendo el verso 4 de este capítulo 4 y dice: que nadie entre en pleito ni reprenda a nadie, porque tu pueblo es como los que le ponen pleito al sacerdote. Si hay algo que el profeta está transmitiendo, que este pueblo que está en apostasía, ¿qué sacamos nosotros con reprenderlo? ¿Qué sacamos con advertir? Si este pueblo, anteriormente ya ha quedado claro, no conoce al Señor y no conoce la ley, y están haciendo todo lo que no deben hacer, entonces, ¿qué sacaría uno con reprenderlo? ¿Qué sacaría uno con decirle, no lo hagan de esta manera? Si al final ellos van a hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios les está pidiendo. Entonces el profeta está diciendo aquí que nadie entre en pleito con ellos, que nadie los reprenda, porque ya no hay manera que un apóstata entienda, no hay manera que aquellos que se coloquen fuera de la fe puedan volver, porque en realidad a ellos no les interesa. Ese es el problema de todo esto. Entonces, puse aquí un ejemplo, es como hablar con alguien que se cree cristiano, está en un estado tan endurecido que se le puede hablar de una y otra manera, pero no entiende. Ese es el problema, y un predicador de la antigüedad puede decir, no hay persona más peligrosa que un casi cristiano. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque está tan convencido de que lo es, cuando en realidad no lo es. ¿Y eso qué es lo que produce sino endurecimiento? Mire, vayamos a Isaías capítulo 1, por favor, para que entremos en contexto, por qué este pueblo está en apostasía y por qué no era algo cuerdo tratar de reconvenir a los apóstoles. Isaías capítulo 1, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. ¿En qué estado estaba el pueblo de Dios? Y en este llamado no se le hace el llamado al pueblo, se le hace el llamado, ¿qué? A los cielos y a la tierra, poniéndolos por testigos de que el Señor los había criado, el Señor los había engrandecido, el Señor les había dado tantas cosas, pero cuando ellos llegaron a ese punto que el Señor les dio tanto, ¿qué es lo que hicieron? Se rebelaron contra Dios. Es que ese es el problema cuando las bendiciones se le dan a las personas incorrectas. Cuando damos la bendición a personas que están en apostasía, esa bendición no es apreciada. Esa bendición parece ser algo tan insignificante o algo que ni siquiera nos damos cuenta. Si consideramos el contexto de lo que predicaba Joel, dice, y ella no se acordaba, hablando de la infiel, dice, y ella no se acordaba que yo le daba tantas cosas. Y ella le atribuía a los ídolos y a su prostitución todas las cosas que tenía. Entonces eso es lo que pasa con las personas que quieren bendición sin arrepentimiento. Personas que quieren bendición sin la palabra de Dios. No la van a apreciar.
Por mucho que la tengan, no la van a apreciar. No van a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Porque este pueblo, dice, imagínese, hay animales como el buey que conoce su dueño. Con mi papá tuvimos caballos. Y cuando usted llegaba, el caballo estaba por allá lejos. Y usted llegaba ahí, el caballito, ¿sabe lo que hacía? Lo miraba uno y lo empezaba a seguir, ¿cierto? Porque los animales conocen a sus dueños. Conocen a sus dueños. Y dice, y el asno conoce el pesebre de su Señor, conoce el lugar donde el chanchito, ¿cierto?, va a dormir. Ellos conocen. Pero Israel no entiende. Pero el pueblo que se halla en apostasía no entiende quién es su Señor. No entiende que Él les ha dado todas estas cosas, que Él los ha bendecido de gran manera. No lo entienden. Porque este pueblo no tiene discernimiento. Es decir, no sabe distinguir las cosas. No sabe distinguir si esto viene de parte de Dios, no sabe distinguir si esto viene de parte del enemigo, no sabe distinguir qué es lo que debemos hacer. No tiene discernimiento. Y creemos que en primer lugar esa es una de las características de una persona que está en apostasía. Es una persona que carece de discernimiento. Es una persona que carece de distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Entonces, una persona que está así de endurecida, ¿debemos ir y hablarle? No, el profeta dice que nadie, volviendo a Oseas capítulo 4, verso 4, que nadie entre en pleito ni reprenda a nadie, porque tu pueblo es como los que ponen pleito al sacerdote. Si hay algo que entendemos en la antigüedad, que el sacerdote era el encargado de preservar la ley y transmitirla al pueblo. Pero el pueblo estaba tan endurecido que, ¿sabe?, es como aquellos que entran en pleito con el sacerdote. Pero es que yo no creo que sea así. Como que el sacerdote está hablando de la palabra, de la ley de Dios, y después, ¿qué es lo que hace la persona? La cuestiona. Es que no es tan así, que no es de esa manera. Es de otra manera. No, es que yo no creo que sea así, yo no creo que sea para tanto. Ese es el problema con las personas que están en apostasía. No entienden razones y son capaces de ir en contra de la palabra de Dios. Porque el sacerdote, ¿de qué se encarga? De hablar la ley, de hablar lo que Dios dijo, nada más. Y si una persona desprecia lo que el sacerdote está diciendo por medio de la ley de Dios, está despreciando a Dios mismo y está cuestionando a Dios mismo. La condición de apostasía era tal que al colocarse fuera del pacto, la ley de Dios era capaz de rebatir aún a aquellos encargados de hablar de la palabra de Dios. Y lo hacían porque ellos no respetan la enseñanza y la predicación. Ese es otro claro ejemplo. El primero es el discernimiento. El segundo es no respetar la enseñanza y la predicación. Esto es una señal clara de estar en la apostasía, la negación abierta a las enseñanzas y a la predicación de la palabra de Dios. Una marca de haberse colocado fuera de la fe, de estar en deserción, de estar lejos de Dios, aun cuando creamos estar dentro, es una negación abierta a las enseñanzas de la Biblia. No estamos diciendo en cosas que no tienen sentido, ¿cierto?, en cosas como mínimas, no, estamos hablando de las bases. Es una persona que rechaza las bases bíblicas, es una persona que rechaza la predicación misma del Evangelio, la rebate, la niega abiertamente. Y para negar abiertamente no es algo solamente que lo hagamos, como decir, no, yo niego la enseñanza de la Biblia, la negamos con nuestros hechos. Nuestros hechos hablan si verdaderamente creemos en la palabra de Dios o no creemos en la palabra de Dios. Pero la negación abierta nos muestra una deserción y una apostasía. Veamos lo que dice Tercera de Juan 1:9. Tercera de Juan 1:9 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace
tratando de denigrarnos con palabras malignas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe él mismo a los hermanos, sino que a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía Diótrefes sino abiertamente decir palabras malignas en contra de los que anuncian el Evangelio? Era una persona que decía ser cristiano porque predicaba, estaba delante de una congregación, pero ellos eran capaces de no recibir esta palabra, de no recibir a los hermanos. Y lo único que recibía si no era denigrar a los demás. O como dice en la versión 960, parloteando. Por eso le digo que estas versiones son un poco más claras, ya esas palabras parloteando no es algo que se utilice. Pero ahí eso significa denigrar. Eso es lo que ellos se encargan, de denigrar cosas del Evangelio, denigrar la palabra de Dios. Esa es una clara evidencia de una persona que está en apostasía porque desprecia la enseñanza. Hechos 7:57. Hechos 7:57. Una señal de haberse colocado fuera de la fe. Hechos 7, en la predicación de Esteban. Hechos 7:57. Recuerden que Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba predicando las verdades de Dios. Pero ellos, ¿qué dijeron después de esta predicación? Hechos 7:57. Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué es lo que hacían las personas? ¿Cómo se portaban ante la predicación del Evangelio, ante la predicación del conocimiento de Dios, ante la predicación de la ley de Dios? ¿Cómo ellos reaccionaron? Sino tomándole fuera y tratar de asesinarlo. Es porque están abiertamente en contra de lo que se habla. Es porque están abiertamente en contra aún mismo de la palabra de Dios. Y a esas personas que están en contra, ¿qué sacamos nosotros con reconvenir? Si no los vamos a hacer entender. Solo el Espíritu de Dios puede, pero nosotros no podemos. Entonces eso es lo que nos quiere transmitir aquí Oseas. Que nadie entre en pleito ni reprenda a nadie, porque el pueblo es como aquellos que le ponen pleito al sacerdote. Verso 5. Tropezarás en pleno día, y no tropezará también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿A qué camino o a qué dirección se estaba acercando este pueblo en apostasía? Sino a caer, sino a ser destruido. Cuando hablamos del pleno día, cuando hablamos de la claridad, estamos hablando de aquello que se puede distinguir. Entren, amados hermanos. ¿Se le puede preparar un minuto, por favor? Pase por acá que está más tarde. Siéntese por ahí. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en Oseas nos damos cuenta, ¿cierto?, que este pueblo a plena luz del día tropezaría, y también tropezaría con él el profeta de noche. Y esta madre, este pueblo, ¿qué acontecería con ellos? Serían destruidos. Si eso es lo triste, amados, de irnos en contra de la palabra de Dios. Estamos viendo Oseas capítulo 4, desde el verso 4 al verso 6. Este pueblo se había portado de manera infiel contra Dios. Y se había portado de manera tan infiel que ni siquiera podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Ni siquiera podía distinguir
entre cómo servir a Dios. Y están así que en pleno luz del día, ellos tropezarían. Si hay un momento donde nosotros estamos más dispuestos a caer, ¿sabe cuándo es? Cuando está de noche, cuando está oscuro, cuando uno no ve nada, ahí está más propenso a caer. Pero de manera figurada, lo triste de esto era que ellos, aún en plena luz del día, podían caer en cualquier momento. ¿Y todo por qué? Por despreciar la ley de Dios. ¿Todo por qué? Por despreciar el pacto que ellos tenían con su Dios. Todo por despreciar el conocimiento acerca del amado Dios. Este pueblo había llegado a tal apostasía que reprenderlos y entrar en pleito con ellos era algo que no tenía sentido, ya que ellos, al haberse apartado de la palabra de Dios, no la conocían, ni la entendían, ni siquiera entendían el pacto que habían hecho con su Dios. Por eso es triste de la apostasía. No sé si han escuchado esa palabra. Apostasía significa colocarse fuera de la fe, colocarse fuera de la palabra de Dios. Entonces un casi cristiano, una persona que dice ser cristiano, no lo es. Es una persona que se coloca fuera de la palabra de Dios. Y hacerlo entender no es algo fácil. No es algo que usted y yo lo vamos a reconvenir de alguna manera. Entonces la apostasía de este pueblo creció a tal grado que aún los profetas fueron arrastrados por esta apostasía. Mire lo que dice la Escritura en Oseas, capítulo 4, versículo 5. Tropezarás en pleno día, tropezará también contigo el profeta de noche. Entonces, lo triste de esto que no solo el pueblo tropezaría, sino que los llevaría a apostasía también a los profetas. Porque ¿qué sucede cuando el pueblo no quiere oír la palabra de Dios? Los profetas se ven amedrentados. Hemos visto cómo los profetas y el Señor Jesucristo les pudo decir a ellos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Ellos tenían rencor hacia el profeta. Entonces, cuando el pueblo estaba en apostasía, ¿sabe lo que hacían los profetas? Acomodaban el mensaje. Acomodaban el mensaje a la gente. Acomodaban el mensaje a las personas para no ser asesinados, para de alguna manera traer ganancias. Ellos ya no estaban denunciando el pecado. Ellos ya estaban adecuándose a hablar solamente lo que el pueblo quería oír. Ellos tanto de día y de noche tropezaban, llevando al pueblo a la destrucción. Que recuerde, el profeta está ¿para qué? Para denunciar el pecado. El profeta en el Antiguo Testamento está para instruir al pueblo. Está para reconvenirlo y hacerle entender las cosas. Pero tristemente este pueblo estaba tropezando de día y de noche y iba camino a la destrucción. Veamos lo que dice para confirmar esto en Isaías 29. Isaías 29. Libro de Isaías, capítulo 29, verso 10. Isaías 29, 10. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 29, 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sopor, y cerró vuestros ojos, oh profetas, y cubierto vuestras cabezas, oh videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieran al que sabe leer, y le dijeran: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. ¿Sabe cuál es el castigo para un pueblo que está en apostasía? El castigo es enviarle profetas o predicadores que ni siquiera puedan hacer entender al pueblo. Videntes ya que ni siquiera puedan predicar la palabra de Dios,
de una manera que se entienda, de una manera que cada persona pueda decir verdaderamente entiendo lo que está pasando aquí. Pero ese pueblo estaba tan duro que la palabra sería cerrada delante de aún sus propios ojos. ¿No cree que esto sería triste? Si fuéramos a la Biblia ya no la entenderíamos. Pero todo eso es por la hipocresía de este pueblo. Mire lo que sigue diciendo el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les había sido enseñados. Tristemente, la apostasía también consiste en solamente ser cristiano de boca. Porque cualquiera puede decir soy cristiano, si esas son palabras que cualquiera las sabe. Soy cristiano, sigo a Cristo. Pero ¿qué dice? Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué sacaríamos con servir a Cristo de labios si Él está lejos de nuestro corazón? ¿De qué serviría? ¿Serviría de algo? Si Cristo está en los labios y no está en el corazón. Porque el corazón es el que necesita ser transformado. Es nuestro corazón el que necesita nacer de nuevo para poder servir a Cristo. Pero el temor que ellos tenían era solamente un temor enseñado por los hombres. No quisiéramos, amados, tener un temor solamente enseñado por los hombres, sino que quisiésemos verdaderamente experimentar el temor de Dios en nuestros propios corazones. Respetar a Dios en nuestra propia vida. Respetar a nuestro amado Dios de todo nuestro corazón. Pero el corazón de ellos estaba lejos de su Señor. Verso 14 de Isaías 29 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es triste cuando ya en una iglesia no hay palabra. Y nos ha tocado a algunos de nosotros, ¿cierto?, experimentar eso. Ir a una reunión donde ya no hay palabra, sino solamente testimonio de los hombres, sino solamente visiones que las personas tienen, o cosas alejadas aún de la palabra de Dios. Nos sentamos y nos damos cuenta que no hay palabra. Es triste llegar a esa situación, pero esa situación solamente se da cuando ya la hipocresía, la ceguera ha crecido a tal magnitud que Dios ya no está ahí. Que Dios ya no está ahí. Pasa como en la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, entre tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes y no haces las primeras obras, quitaré el candelero de su plano. ¿Qué es una iglesia sin el Espíritu Santo? No es nada. ¿Qué es una iglesia sin la palabra? No es nada, sino solamente una congregación de personas que van a la perdición. Por eso necesitamos esencialmente de la palabra de Dios. Necesitamos que los ojos de los predicadores sean abiertos y que los ojos de cada uno de ustedes estén abiertos en la misma y preciosa palabra de Dios. Este mismo libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 30, en el versículo 10, Isaías 30, 10, dice así la Escritura. Isaías 30, 10. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto. Decidnos estas cosas halagüeñas, profetizad ilusiones, dejad ese camino, apartaos de la senda, cesad de conformarnos con el Santo de Israel. ¿Qué pasaba con estos videntes? Recuerde que a los profetas, un sinónimo de profeta es vidente. Pero estos videntes, estos profetas, llegaban a tal punto de que ellos se les decía: no profeticéis lo recto. A ellos lo único que hacían
era hablarle cosas que la gente quería oír. Hablar solamente lo que el pueblo quiere. Y tristemente eso está pasando, amados en el Señor. Está pasando tristemente que muchas iglesias se están llenando de solo lo que quieren oír. De solo lo que el pueblo quiere de alguna manera escuchar. Si nos damos cuenta hoy en día, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Sino escuchar de prosperidad. ¿A quién no le gustaría estar hoy en día escuchando un mensaje de prosperidad, escuchando un mensaje que sea agradable a la mente? El Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a enriquecer, el Señor te va a dar todas las cosas que tú quieres. ¿Quién no le gustaría escuchar ese mensaje? A cualquiera. Pero ¿a quién le gusta el mensaje que llega al corazón y al alma y nos muestra lo que hay dentro? ¿Quién quiere ese mensaje? Sino los verdaderos hijos de Dios, que quieren ser más leales a Él, que quieren amarlo más por medio de la palabra de Dios. Pero aquellos predicadores que están en apostasía solamente halagan a las personas, solamente profetizan ilusiones que no se cumplirán. Volvamos a Oseas. Oseas capítulo 5. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oseas capítulo 5, en el versículo 6, dice así. Y se llega a esa parte del mensaje, como el pic del mensaje, si lo podemos decir, de este capítulo. Y se dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si hay algo que es preciado para ustedes, amados, para los que tienen hijos, si hay algo que es preciado para ustedes, son los hijos, ¿cierto? Los hijos son algo que ustedes aman mucho. Los hijos son algo que ustedes aman demasiado. Pero el resultado de abandonar a Dios, el resultado de dejar y desechar la ley de Dios, trae un duro golpe a nuestra descendencia. Padres que no aman a Dios van a tener hijos que no aman a Dios. Padres que no sirven a Dios de corazón van a tener hijos que no van a servir a Dios. Por eso, querido oyente, si hay algo que nosotros debemos enfocarnos es en conocer más a Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Le faltó conocimiento. Aquí se está hablando del pueblo de Israel, una nación de Medio Oriente, a la cual Dios le dio el pacto, le dio el conocimiento, le dio lo que ustedes hoy están escuchando, la palabra de Dios. Pero este pueblo se mostró infiel porque cuando el Señor les dio muchas cosas a ellos cuando crecieron y el Señor les dio tanta abundancia, ellos se fueron a servir a la idolatría. Se fueron a servir, ¿cierto? Si lo podríamos decir, figuras de madera, figuras de bronce, figuras de yeso. Ellos empezaron a servir ese tipo de figuras. Y se apartaron de Dios. ¿Y por qué dice que mi pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Este pueblo el Señor le levantó profetas, predicadores, que les dijeran, no vayan por ese camino, porque si ustedes van por ese camino, van a perderlas todas con el verdadero Dios. Si ustedes siguen en la idolatría, el Señor los va a llevar a un juicio muy grande. Pero este pueblo pasó generación tras generación y no obedeció a Dios. ¿Y qué termina pasando? Si usted lee el libro de Segunda de Crónicas y lee la Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que este pueblo de Israel, ¿sabe lo que le acontece al final? Llega los asirios, que era un antiguo pueblo que asesinaba a todo lo que está a su paso. Tomó a todas las familias que estaban ahí, mató a mucha gente, se llevó a todas las personas cautivas y llenó ese país de puros extranjeros.
Y es así lo que pasa cuando las naciones se olvidan de Dios. Cuando padres y familias enteras se olvidan de Dios, traen, con tristeza lo digo, destrucción a sus hogares. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para entender de qué conocimiento está hablando aquí, debemos ir al primer verso del capítulo 4. Mire, acompáñenme a Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice así la Escritura. Oseas 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué conocimiento ellos habían despreciado? El conocimiento de Dios, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocer a Dios. Tristemente también lo decimos. Muchas personas dicen ser cristianas, pero conocen muy poco a Dios. Quizás conocen los himnos, quizás conocen a las personas que hay a su alrededor, pero no conocen al más grande. ¿A quién hemos venido a buscar nosotros? Hemos venido a buscar y a conocer a quién. A Dios, porque Él es lo más importante para nosotros. Pero tristemente el pueblo no conoce a Dios. Personas no están conociendo al verdadero Dios. Mire, vamos, para entender qué significa el conocimiento de Dios, vamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Si nuestros hermanos, ¿cierto?, pueden ayudar, por favor, a buscar el texto. Hermano Frank, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice así la Escritura. Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere ser entendido y quiere ser conocido. Si hay un deseo que tiene Dios, es que usted lo conozca, es que usted y yo sepamos quién es Él, es que usted y yo sepamos lo que a Él le gusta. Cuando hablamos de conocer a alguien, hablamos de conocer sus gustos, acá hablamos de conocer las cosas que le molestan también. Pero muchas veces decimos, ya vamos a traer una alabanza, vamos a traer una canción que le gusta a tal hermano, voy a cantar una canción que me gusta a mí, decimos, ¿cierto? Siempre decimos eso en la iglesia, pero ¿debiera ser así? ¿O debiera ser, voy a traer una canción que le gusta a mi Señor? ¿Se fija cómo es diferente? Voy a predicar lo que el Señor quiere que predique, no lo que la gente quiere. Por eso hemos visto, amados, cómo aún dentro de la iglesia están metiendo hasta payasos, están metiendo y haciendo cosas que no corresponden para atraer a las personas, pero no para que Dios esté dentro. Si hay algo que usted y yo debemos preocuparnos, es traer a Dios a este lugar, es que Dios esté con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿no será lo más grande? ¿Qué dice el texto que recién leímos? Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme. Me hago la pregunta, ¿entiende a Dios? Con el conocimiento que tiene acerca de Él, ¿lo puede entender? A veces es difícil, hermanos, porque podemos decir que sí, pero piense una cosa. Cuando se muere un ser querido, ¿puede entender a Dios? Cuando pasa algo malo en su vida, ¿puede entender a Dios? Se fija que las cosas buenas es fácil, pero las cosas que son duras y difíciles, ¿puede entender a Dios? Si nos cuesta un poco entenderlo es porque no lo hemos conocido lo suficiente.
Y la única manera en la cual usted y yo lo podamos conocer es por medio de la Biblia. Recuerden lo que el libro de los Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, que en la antigüedad el Señor nos habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, por medio de la palabra de Dios. No esperemos que en la noche se nos aparezca una visión de Cristo y nos cuente Él cómo es, porque no le puedo asegurar que sería Cristo, porque Satanás es quien se disfraza como ángel de luz. Pero sí le puedo asegurar que por medio de la Biblia usted y yo vamos a conocer a Dios, porque la única revelación especial que Dios nos ha entregado es la Biblia. Pero para conocer a Dios, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es leer la Biblia. Pero no basta tan solamente con leerla, sino que debemos, como dijo Jesús, escudriñarla. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. ¿Se fija? ¿Qué da testimonio acerca de Dios? Es la Biblia, no hay otra cosa. Si hay algo que hizo Cristo y siempre se encargó Cristo, es de cumplir su palabra. Muchas veces quisiéramos pedirle tantas cosas a Dios, pero al no conocerlo, al no saber de Él, a veces no recibimos lo que pedimos. Y uno dice, ¿por qué el Señor no me escuchó? A lo mejor el Señor... Pero ¿sabe por qué no nos escuchó? Porque no pedimos lo que Él quiere que nosotros pidamos. No pedimos conforme a sus promesas. No olvide esto. Si alguna vez queremos pedirle algo a Dios, pidamos siempre lo que Él ha prometido, no lo que Él no ha prometido. Sus promesas están contenidas en la palabra de Dios y no fuera de ella. Entonces es un trabajo arduo. Por eso nos reunimos cada domingo. Por eso hacemos, ¿cierto?, durante la semana discipulado. Por eso nos encargamos de estudiar la palabra de Dios en profundidad, porque queremos conocerle a Él. Queremos conocerle a Él. Y podemos ver cómo, tristemente también, muchos lugares están enfocados en hacer un templo más grande, en hacer un lugar más grande de reunión, como si Dios se agrade de esas cosas, olvidando lo que Salomón entendió, que el Señor no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Él habita aquí. Y si usted y yo le conocemos por medio de las Escrituras, lo vamos a tener con nosotros aquí. Podríamos estarnos reuniendo ahí mismo en la plaza, afuera, y ahí estaría el Señor con nosotros. Y estaría con nosotros porque le conocemos, y le conocemos por medio de las Escrituras. Alábese, dice, en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme. Dios quiere ser conocido. Pero volviendo a Oseas, dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? ¿Ellos no tenían el conocimiento? Sí lo tenían. Si el conocimiento está ahí, amados, está aquí. El pueblo de Dios tenía el conocimiento ahí, pero ellos desecharon el conocimiento. Esta palabra desechar en hebreo nos denota una falta de querer, una falta de querer esmerarnos en conocerlo. Entonces ellos desecharon el conocimiento de Dios porque ellos no, como decimos buen chileno, ellos no estaban ni ahí en leer la Biblia. A veces nos conformamos, o personas siempre nos cuentan, se conforman con tener la Biblia en la casa, en el Salmo 91, la tienen ahí abiertecita. Y usted puede ver esa hoja amarillita, pero toda la otra hoja blanquita. ¿Y eso qué nos demuestra? Que queremos tener la Biblia como un amuleto. Déjeme decirle, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es el arca del pacto que ahí está Dios. Si no la leemos, si no la estudiamos, lamentablemente no podremos conocer a Dios. Es como un soldado que teniendo un arma en la mano para poder defenderse, no la utiliza. ¿Qué sacaríamos con tener un arma para poder defendernos y no la utilizamos? ¿De qué sirve? Es lo mismo la Biblia. No podamos pretender ir al cielo si no hemos estudiado cada profundidad de ella. Porque el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Ellos miraron en poco la palabra de Dios. Ellos desecharon
el conocimiento. Este es un gran pecado, porque no consideraron la importancia del conocimiento de Dios, lo cual es otra prueba de apostasía. Esta es otra prueba de colocarse fuera de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20. Primera de Corintios 1, 20. Primera de Corintios 1, 20. Miren lo que dice la Sagrada Escritura al respecto. Primera de Corintios 1, 20. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Hay dos tipos de personas que están en apostasía. Los que piensan que esto es una locura. No, es que yo soy cristiano. No sé si has escuchado esto. Yo soy cristiano pero no fanático. ¿Lo has escuchado alguna vez esa declaración? Soy cristiano pero no fanático. ¿Qué quiere decir no eso? Soy como un cristiano light, un cristiano que... Soy cristiano pero no oro. ¿Eso puede existir o no? No, porque una persona que no ora es una persona que no necesita de Dios. Por eso oramos, porque necesitamos constantemente de Dios. Necesitamos orar en la mañana porque necesitamos a Dios que nos guarde durante el día. Necesitamos orar durante la noche para que el Señor nos guarde hasta el otro día. Necesitamos aún en el mismo día orar al Señor continuamente. Un cristiano que no lee la palabra tampoco puede ser llamado cristiano. Un cristiano que no estudie la palabra de Dios tampoco puede ser llamado cristiano, porque ¿cómo va a servir a alguien que no conoce? ¿Cómo va a amar a alguien que no conoce? Incluso cánticos dicen, te amo más que a mi vida. Pero ¿cuándo hemos tomado una Biblia en la semana cuando no hay culto para estudiarla? Si lo hemos hecho, vamos por buen camino. Si no lo hemos hecho y estamos siendo molestados por Dios, lo vamos a hacer. Pero si en nuestro corazón está el sentimiento de decir, no me interesa, es una locura ya, eso es fanatismo, es porque vamos en un mal camino y ese camino es la apostasía. Para algunos este conocimiento es tropezadero, porque para los judíos, que ellos tenían otra religión que se apartó del cristianismo, para los judíos esto ya era tropezadero, era como algo que lo puede hacer caer a uno. Son como el típico que le dice, la letra mata. No lea mucho la Biblia porque la letra mata. Pero eso es estar sacando la palabra fuera de contexto, porque la Biblia nunca lo va a matar a usted. Si lee el contexto, ahí el Señor Jesucristo estaba hablando de qué, de que la ley, ¿qué es lo que produce? Muerte. Porque cuando ponemos los mandamientos sobre nosotros, ¿quién de nosotros los puede cumplir? Ninguno. Ninguno es digno. Pero cuando miramos a Jesús y vemos que Él lo ha cumplido de manera perfecta, estamos, ¿cierto?, seguros de que por su obra y su sacrificio, usted y yo seremos salvos. Pero por nuestras propias obras no podremos jamás. Entonces para uno es locura, para otro es tropezadero, pero para nosotros, dijo el apóstol Pablo, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchos piensan en el poder, y que estoy sintiendo el poder. No sé si alguna vez también lo han visto, estoy sintiendo el poder y empiezan así. El poder no es eso, hermano. La Biblia nunca dice que el apóstol Pablo andaba saltando ni andaba haciendo como cosas pensando que es el poder. O hablando, sí, otras cosas. Eso no es el poder. El poder, ¿sabe lo que es? El Evangelio. Es la buena noticia que tiene el poder suficiente para transformar el corazón.
que tiene el poder suficiente para transformar las vidas de los hombres y llevarlos a ser una nueva criatura. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué es la palabra de Dios para su vida? Sigamos en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo también te echaré, ¿de qué cosa? Del sacerdocio. ¿Por qué ellos serían echados del sacerdocio? Por despreciar la palabra de Dios. Recordemos que el Señor levantó al pueblo de Israel para que fuera un reino de sacerdotes, para que este pueblo de Israel extendiera el Evangelio para todas partes. Sacerdote significa un ministro de Dios, alguien que le sirve a Dios. Nosotros creemos, ¿cierto?, que cada cristiano tiene la responsabilidad de ser un sacerdote. ¿Y qué significa que seamos un sacerdote? Que nosotros debemos estar llevando la palabra como bendición a todas las personas que estén a nuestro alrededor, sea comenzando desde nuestra familia, comenzando desde nuestros vecinos, extendiéndose a nuestros trabajos, extendiéndose aún más allá de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero este pueblo, el Señor le dijo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque ¿de qué serviríamos nosotros, amados? ¿De qué serviría nuestro servicio a Dios si no leemos la palabra, si desechamos el conocimiento de Dios? ¿Cómo vamos a ser de bendición en nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a ser de bendición donde quiera que nos encontremos si no nos hemos puesto a estudiar con más profundidad la palabra de Dios? Es triste entender eso. Y en tercer y último lugar, les dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto olvidaron, ¿qué cosa? La ley. Tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la ley de Dios. No podemos amar una cosa y despreciar la otra. Si amamos a Dios, amamos sus mandamientos. Si amamos los mandamientos, amamos a Dios. Yo creo en Cristo, pero no creo en la Biblia. ¿Podría existir eso? No existe eso. Porque la única manera en que conozcamos a Cristo es por medio de la Biblia. No hay otra. La única manera en que nosotros podamos servir y conocer más a Dios es la Biblia. Yo creo a Dios en mi manera, dice la gente, de manera efectiva. No podemos hacer un Dios a nuestra manera porque eso sería idolatría. Nosotros amamos a Dios como Él es. ¿Quién que ha conocido un esposo, una esposa, le ha dicho yo te voy a amar a mi manera? Nadie diría eso porque la otra persona no se va a acomodar totalmente a nosotros. También debemos aprender a conocer lo que a la otra persona le gusta o le molesta. Así nosotros debemos entregarnos nuestro conocimiento a Dios. Pero, ¿por cuánto olvidaste la ley? Muchas veces olvidamos, a veces, como decimos, a veces somos cabeza de pollo, pero hay cosas que nunca olvidamos. Y las cosas que nunca olvidamos son las cosas que son más importantes para nosotros, ¿cierto? Podemos ser una persona que no recuerda muchas cosas, pero hay cosas que son importantes para nosotros. Y son las cosas que llevamos aquí en el corazón. Así debe ser la ley de Dios para nosotros, algo que no olvidemos. Hoy en día hay algo como el celular, ¿sí? Si a uno se le olvida el celular, ¿qué le pasa? Uno se devuelve a buscarlo, porque es algo importante para nosotros. Pero si a uno se le queda la Biblia, ¿se devolverá a buscarlo? El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón nosotros vamos a estar hablando siempre. Y si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en esta palabra tan preciosa de Dios, verdaderamente vamos a ir por un buen puesto. Pero se les dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ellos no prestaron atención a las ordenanzas de Dios. El conocimiento acerca de Dios y su ley deben ser estudiados de manera inseparable. Ninguna puede existir sin la otra, ya que Dios es un Dios justo. Si Dios es justo,
Dios tiene una ley. Si Dios no fuera justo, y eso es lo que va pasando con las personas cuando conocen el amor de Dios. ¿Qué es lo que les gusta? Yo creo en un Dios de amor, pero no creo en un Dios de juicio. No podemos hacer eso, porque ahí estaríamos haciendo otro Dios. El amor de Dios existe. También existe la justicia, también existe el juicio, también existe la misericordia. Debemos amar a Dios con todos sus atributos. Debemos amar a Dios como Él es, de manera inseparable. No olvidemos que sin esta palabra no tendremos a Dios y no temeremos a Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19. ¿Qué tan importante es la ley de Dios? Es la palabra de Dios para nosotros. Deuteronomio 17:19 dice así. Deuteronomio 17:19. Hablando de la ley dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuán importante era la palabra de Dios para los reyes? ¿Cuál es la importancia que debía tener? Una importancia superlativa, ¿cierto? Una importancia que está por encima de todo. Porque dice, la tenía que traer consigo todos los días de su vida. Debía leerla todos los días de su vida. Si nosotros traemos la palabra de Dios constantemente a nosotros, si nosotros la leemos esta palabra, la estudiamos constantemente, verdaderamente la vamos a atesorar. Verdaderamente vamos a aprender a temer más y más a Dios. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si queremos ser sabios, debemos aprender a temer ¿a quién? A Dios. Debemos aprender a temer a Dios. Pero ¿cómo le temeremos si no escudriñamos las Sagradas Escrituras? Veamos lo que dice este mismo libro de Deuteronomio. Este mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 6, verso 7. Mire la importancia que tiene la ley de Dios y de lo que se olvidó el pueblo. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 en adelante vamos a leer. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 6:1. Dice así la escritura. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuán importante es la ley para los hijos de Dios? Muy importante.
Pero aquí dice, por cuanto te olvidaste de mi ley, yo también me olvido de tus hijos. Es decir, ellos se preocuparon de hablar esto en su casa. Muchos piensan que el culto es aquí, pero el culto también es en nuestros hogares. Que el Señor pueda levantar como en la antigüedad los cultos familiares, amados. Que cada familia, que cada padre de familia pueda hacer un culto también en su casa durante la semana. Para que sus hijos aprendan a tener a Jehová. Para que ellos entiendan también que no solo ellos van a la iglesia, sino que sus padres son parte de esa iglesia. Y anhelan esa iglesia, anhelan esa palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero para eso hay que amar a Dios de todo corazón, de todas nuestras fuerzas. No hay otra manera de poder focalizar. ¿Por qué el pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento y porque se olvidó de la ley de Dios. ¿Y qué termina haciendo Dios? Se olvida de los hijos de ellos, se olvida de los hijos. No queramos que nuestra descendencia sea afectada por nuestra negligencia, o en palabras simples, por nuestra flojera de no querer leer la Biblia, de no querer estudiarla y no querer transmitirla a nuestros hijos. Que nuestro Señor les pueda bendecir. En conclusión, la apostasía trae una consecuencia, un duro juicio de parte de Dios, cuya responsabilidad recae en aquellos que desprecian la enseñanza, la predicación y la sabiduría. La falta de conocimiento acerca de Dios viene por nuestra flojera y nulo interés por conocerle más y más por medio de las Escrituras. El desechar su ley es desechar a Dios mismo. La destrucción será sobre todos aquellos y sobre la descendencia de aquellos que no pongan su fe y su esperanza en la bendita palabra de Dios. Esa es la palabra de hoy, amados. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, bendito Salvador, te damos gracias porque en este hermoso día del Señor nos has permitido, Señor, escuchar tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque tú has sido glorificado. Y te ruego, Señor, que puedas colocar en el corazón de cada uno de nosotros el entender la importancia de la palabra de Dios. Señor, que el conocerte y entenderte sea el deseo de cada uno, Señor, de nosotros. Que el repetir estas cosas a los hijos y a los hijos de los hijos, Señor, sea nuestro deseo. Porque los que aman a Dios son, como dice el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová meditan de día y de noche. Porque aquellos que tienen ese deseo por la ley de Dios son como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te ruego, Dios santo y poderoso Salvador, que nos permita, Señor, prestar atención a tu ley. Y que ese deseo de amarte de todo corazón, y que ese deseo, Señor, de poder amarte con todas nuestras fuerzas, sea un deseo movido, no por nuestra carnalidad que es pasajera, sino por tu Santo Espíritu, que nos ha hecho una nueva criatura. Si hay alguien que aún no ha sido salvado por la gracia de Dios, te ruego, oh Espíritu Santo, que lleves la palabra suya, Señor, tu palabra la lleves al corazón y le salves por medio de tu gracia. Te ruego que tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos que se van retirando a sus hogares, que puedan tener, Señor, una semana que agrade tu nombre, que te teman, Señor, durante esta semana y te exalten y te alaben. Bendíceles, guárdales, Señor, de todo mal, guárdales de todo percance en esta semana. Que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de sus corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el amado Señor y Dios les bendiga y que tengan una muy linda semana en el Señor.